Hola, muy buenos días República Dominicana, buenos días, bienvenidos a Telematutino 11. Como el que no quiere la cosa, señores, estamos a mitad de semana y a 4 de enero. Es decir, que ya esto va avanzando y como siempre consiste en un inmenso placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre vamos a comentar la actualidad, suavecito, rápido, breve, conciso, para que a esta hora del día ustedes tengan una idea de los temas importantes del país y del mundo. Hoy, además de los comentarios, vamos a contar con la participación del doctor Antonio Izaconde, fue ministro de ministro de Energía y Minas, empresario, es presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, ha ocupado varias funciones públicas, líder empresarial, y es gerente general de una importante empresa en la República Dominicana. Así es que con el doctor Antonio Izaconde tenemos muchas cosas que hablar por su dilatada experiencia como abogado, como empresario y como funcionario público. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Y bueno, señores, hoy la prensa reseña como una gracia, como un favor del gobierno, el otorgamiento de recursos a la Junta Central Electoral. Obviamente, el presidente de la Junta, así como su pleno, reciben con beneplácito ese dinero que le corresponde y que fue solicitado a través para ser incluido en el presupuesto nacional, y que el gobierno, que bien pudo hacerlo en septiembre o octubre, no lo hizo. Y le otorgó, de los 18,000 millones que solicitó, otorgó solamente la asignación de 8,000 millones. Entonces, esto indudablemente que entorpece lo que es el calendario electoral, lo que es la agenda con miras al 2024. Lo que son los compromisos contraídos desde el 2022, lo que ya tiene que contratar en el 2023 y que de no otorgarle los recursos necesarios pondría a la Junta Central Electoral y su reputación en apuros. Porque en la medida en que no se cumpla con lo establecido en el calendario, luego la Junta será criticada por falta de acción en el momento preciso. Hay un titular que dice que el gobierno va en auxilio financiero de la Junta y muchos nos preguntamos por qué, si la Junta Central Electoral hizo la solicitud de presupuesto el año pasado, septiembre, octubre, ahora en enero, es que como que si fuera como que le hicieran el favor de otorgarle esos recursos. Y déjenme decirles que no es ningún favor. Es la forma en que los gobiernos, en que el Poder Ejecutivo como que juega a la opinión pública, juega con la Junta Central Electoral, me reúno contigo, te doy recursos, te mareo un poco, a veces no te lo doy, y esto tiene que cambiar. Es bienvenido los recursos, el Poder Ejecutivo diría, bueno, no tenía en octubre, pero ahora en enero sí lo tengo. O lo saco de otro lado y te lo doy, cuando sí debería dárselo desde el principio. Lo cierto es que la Junta recibirá, cito, 4,000 millones de pesos adicionales. Si es adicionales, se supone que o está mal redactada la noticia o es adicionales y no estaba en el presupuesto que ellos presentaron. Pero se usarán para la logística de las elecciones primarias de los partidos en el mes de octubre y las elecciones de febrero y mayo del próximo año. De acuerdo con declaraciones de Román Jaques Liranzo, presidente del órgano electoral, la entidad recibió 2,000 millones acreditados al 2022, producto de una nivelación presupuestaria realizada por el Poder Ejecutivo a finales de diciembre. De esa cantidad, 500 millones de pesos serán para asumir las deudas del pasado año. Es decir, que ya eso se debe. También hay 1.500 millones que se suman a los 2.500 adicionales atribuidos por el Poder Ejecutivo para el montaje del próximo proceso
electoral. Esto permitirá a la Junta trabajar con holgura los proyectos de compras, contrataciones y adquisiciones en ocasión de las primarias y de las elecciones del 2024. 4.000 más 18 son, 8 más 4 son 12.000 y la Junta había solicitado 18.000. Habrá que ver cómo va ese calendario, cómo marcha ese calendario y cómo el gobierno da respuesta. Pero insistimos de que esto debe hacerse con planificación y que no debe estar a merced del Poder Ejecutivo otorgar los recursos que le corresponden a la Junta Central Electoral para el montaje de las elecciones, que no comienzan en ese año, comienzan años anteriores. Hay que ver todo con tiempo, tienen que estar en constantes reuniones con los actores, con los partidos políticos y demás entes para lograr un montaje digno de las expectativas de la población. Que sea transparente, que todo esté a tiempo, que no hayan dudas y que todas las pruebas que haya que hacerse en equipos, en logística, en lo que se va a hacer, se haga. Y del mismo tema, pues está pendiente lo del régimen electoral que está en el Congreso, que a finales del año pasado se estuvo discutiendo. Obviamente esta es una ley joven, pero con muchas distorsiones. Y los arreglos que se le pretendió, según reseña la prensa, hacer en el Congreso, en nada contribuirían a mejorar la que tenemos. Tenemos la oportunidad ahora, cuando abra la nueva legislatura, de retomar el tema con seriedad y que los cambios sean en beneficio de la propia ley y por ende de la democracia y de la institucionalidad en la República Dominicana. Otra noticia, señores, y yo pienso que es muy buena para el país, independientemente de cualquier cosa, es mejor que tengamos este titular y esta realidad que otra cosa. Y es el hecho de que el país cierra con reservas récords. Estamos hablando de unos 14.536.5 millones de dólares, el nivel más alto registrado para un cierre de año en la historia económica del país. Repito, el nivel más alto registrado para un cierre de año en la historia económica de un país o del país. Entonces, la información la dio a conocer el Banco Central de la República Dominicana y dijo que esas reservas alcanzaron lo que mencioné anteriormente, más de 14.000 millones de dólares al finalizar el 2022, el más alto cierre histórico de la República Dominicana. Y esto, señores, es un logro. Hay que destacarlo. Es un logro del gobierno que no podemos decir que no. Ha sido así y esto, la institución dice que el fortalecimiento de las reservas es un reflejo notable del dinamismo de los sectores generadores de divisas, del robusto clima macroeconómico y del importante rol de las políticas monetarias y cambiarias implementadas por el Banco Central, así como el manejo oportuno de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Y ahí habla del compromiso de actuar de manera firme y oportuna para garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario. Hay muchos retos todavía. Muchos dicen, bueno, crecimos un 5% y que tenemos la reserva más alta de la historia y que eso es y mucho. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esos números, vamos a hacer el ejercicio a la inversa, la situación fuera mucho peor. Obviamente queda el manejo que siempre es perfectible. Toda obra humana puede mejorar. Las condiciones, la distribución de los ingresos, la inclusión, el tema de la desigualdad, de la generación de empleo, el tema de la inflación, son retos y de la propia deuda. Siguen siendo retadores para la economía del país en un mundo donde se pronostica que una tercera parte de los países del mundo caerán en recesión en este 2023. El reto es grande, hay muchas tareas que acometer, pero no podemos dejar de reconocer y de destacar estos logros que sin duda tiene el gobierno de Luis Abinader. Y por otro lado, también está el tema de la deuda.
aquí hay que tener bastante cuidado. La información que reseña la prensa la ofrece el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, donde habla que la deuda pública bajó casi 2 puntos porcentuales del PIB, de pasar de un 61% a un 59.1%. Precisó que la reducción del sector público no financiero ha sido mayor que la consolidada. Y resaltó que en agosto, por ejemplo, del 2020, el coeficiente de endeudamiento era de un 49.7% del PIB y ahora es un 46.1%. El funcionario señaló que el gobierno fue reconocido en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional por el oportuno manejo del endeudamiento, documento en el cual se concluyó que la deuda pública del país es sostenible y que las políticas se han adoptado de manera adecuadas. Esto hay que cogerlo con un granito de sal, con calma, ver esos numeritos bien, ver las vulnerabilidades que tenemos como economía. Tenemos una dependencia grande de lo que ocurre en el exterior, a pesar de la capacidad de resiliencia que tiene nuestro país en el área económica, pero el tema de la deuda sigue siendo un enigma, porque todo depende de cómo se vea. Obviamente que si el PIB crece y la deuda más o menos se maneja, es posible que haya una reducción, pero sigue siendo una deuda grande. De que pueda ser manejable, y hemos hablado en otras oportunidades y con expertos sobre todo, de que la deuda no es mala ni es buena, sino dependiendo para lo que se vaya a utilizar. Si va a traer más beneficios que el monto de la deuda, pues vale la pena, dependiendo para lo que sea. Y hay otras deudas que no valen la pena. Obviamente esto ya los expertos en la materia, los economistas, los analistas, vendrán ahí los puntos que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, argumenta y que lo da como positivo el manejo de la deuda. Otros tendrán sus observaciones. Vamos a escuchar las dos campanas y vamos a ver con cuál de las versiones nos quedemos, que probablemente sea con las dos, con las que hacen lo que hacen las alertas y lo que dicen que estamos bien así. Habrá que ver esa combinación de las dos opiniones, para que de aquí en adelante se tomen las decisiones más acertadas para la economía dominicana, que indudablemente repercutirá en la vida del pueblo. Y finalmente, señores, tenemos una noticia que no queremos dejar de comentar, porque es de carácter humano y yo creo que es justo y necesario. Recordemos que en años anteriores, para esta época del año, desde la época de Balaguer, se daban indultos por diferentes situaciones. Y en más de un gobierno, los indultos de privados de libertad se convirtió en una especie de relajo, de que si tú tenías relaciones y aunque no calificaba, le daban los indultos. Después se habló de una ley para justamente para los enfermos, por ejemplo, terminales, pudieran ser sacados de prisión y que fueran a curarse o a vivir sus últimos días en sus hogares. Esto sigue siendo una tarea pendiente y es penosa la situación en las cárceles dominicanas, donde hay cientos de personas con condiciones infrahumanas, no solamente de vida, sino de su salud. Gente con cáncer, con VIH, con tuberculosis, con enfermedades mentales graves y otras patologías que no merecen, no deben estar en prisión. Primero porque representan un peligro para su vida y para muchas veces para quienes les rodean, por el contagio y el hacinamiento con que se vive en las cárceles dominicanas. Y hay personas que por un medicamento su condición ha empeorado, u otros que llegaron sanos y se enfermaron por el hacinamiento que hay en las cárceles. Es común ver que si una persona es rica, tiene dinero, tiene un nombre sonoro y tiene cualquier patología, a veces hasta de índole emocional, hemos visto que se han liberado de prisión a muchas personas, otros por su edad, por su juventud o porque sean extranjeros, y la prensa hace una reseña en el día de hoy. Pero
el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y también el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, hacen un recuento, porque ellos sí viven día a día lo que está pasando en las cárceles del país. Y de esa condición terrible que viven esos ciudadanos, que merecen una oportunidad de ir a un hospital, de ir a vivir a sus últimos días a su casa, o a curarse y no seguir contagiando a los otros. Ustedes se imaginan una persona con un cáncer terminal, sin tratamiento, con dolores, con toda clase de penuria en una cárcel. Eso es matarlo varias veces. Entonces, yo espero que el presidente de la República, como se le ha solicitado, mire hacia allá y haga justicia, por lo menos la justicia terrenal de humanidad, con esas personas que padecen de cáncer en etapa terminal, de tuberculosis, VIH, otros que tienen bacterias muy peligrosas y enfermedades que no deben estar privados de libertad. Así que ojalá tanto Pablo Ulloa como Rodolfo Valentín muestren ese listado, lo sometan al Poder Ejecutivo y que el presidente actúe en consecuencia como se hacía en el pasado. Bueno, señores, esto es todo en los comentarios. Vamos ahora a una pausa y en breve retornamos. Vamos a conversar con el doctor Antonio Izaconde, abogado, empresario, exministro de Energía y Minas.